Buenas tardes, hermanos. Me da gusto estar aquí con ustedes. No sé dónde es aquí en el templo no, pero con ustedes. Estamos viendo desde hace mucho, siguiendo a Cristo en casa, pero ya tenemos mucho rato con el versículo de seguir en sus pasos ahí en Primera de Pedro 2:21. Pero últimamente hemos llegado aquí en Efesios acerca de la armadura, Efesios 6 y la armadura del cristiano. Antes que leo la porción de la Escritura, vamos a orar. Dios, otra vez pedimos dirección suyo, pido que me ayude con el español, que da sabiduría a mí y a todos los que oyen mi voz, que tu Espíritu Santo obra, dándonos entendimiento. Y Señor, en algunos hasta pedimos que sean convertidos a Cristo, que te siguen fielmente en sus vidas. Señor, bendice en este rato que tenemos aquí, en tu nombre lo pedimos, amén. Bueno, la lectura que estamos leyendo es Efesios 6 y voy a leer del 14 de 14 y 15 nada más. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 15 es lo que vamos a ver en este día, acerca de calzando sus pies con el apresto del evangelio. Ahora, como he dicho, la idea es no quedarnos con la imagen del soldado romano, aunque vamos a ver brevemente alguna cosa, porque esa es la ilustración de Pablo, pero que podemos ver esta frase, que el calzado de los pies con el apresto del evangelio de paz, siendo el enfoque en la palabra apresto. No ignoramos lo demás, pero nos da la idea por dónde vamos, y para decirlo fácilmente es ser preparados para la batalla. Es lo que vamos a ver en esta tarde. En el ejemplo que da, dice calzado los pies. Nuestro ejemplo siempre ha sido tal soldado, y por un momento examinamos la ilustración. Y sea como sea, el soldado tiene que cuidar sus pies, porque un soldado que no puede moverse es inútil, francamente, y especialmente si pensamos de aquellos soldados en aquellos ayeres. No es como ahora que haya carros o tanques de guerra o aviones o barcos, así en ese sentido, y el soldado marchaba sobre la tierra. Entonces, pero aún así, de lo que me acuerdo, que aún en tiempos de guerra, cuando los jóvenes entran y van a entrar en el ejército, aún en tiempos que están buscando soldados, el joven que tenía el pie plano lo rechazaban, porque no puede caminar y seguir como quieren ellos, que tienen que hacer. Entonces, el ejército que puede moverse rápido, es muchas veces en eso queda la victoria en la batalla. Y los griegos, eso fue en su conquista. Eso fue lo notorio de ellos, es que era muy rápido. Otros, y hasta los romanos también, había muchas veces que conquistaron porque movieron tan rápido que el enemigo, que pensó que pues están lejos y mover un ejército grande es difícil y tardado y tenemos tiempo de prepararnos, pero porque se movieron muy rápidos, alcanzaron el enemigo y el enemigo no estaba listo. Entonces, él siempre es su pie.
El soldado que no puede caminar no sirve de soldado. Mándale a otra parte, no sé, que repara las armas o algo así, pero en la batalla no sirve. Tiene que poder caminar y tiene que cuidar sus pies. El soldado tiene sus botas ahí y es para cuidar y proteger sus pies. Y entonces, vamos a ver y enfocarnos en eso, y es, ahora estamos hablando del apresto, esa palabra no muy, por lo menos para mí, no muy común. No es una palabra que oigo la gente usa esa palabra, sea la palabra o aprestar como verbo. Pero apresto dice prevención, disposición, preparación para algo. Y el verbo aprestar dice es preparar, disponer lo necesario para algo. Y en fin, como el hermano Félix en una predicación habla de definiciones y vamos a palabra en palabra y por fin damos una vuelta en las definiciones y empiezo con una palabra y me dice, quiere decir esto. Y ya yendo, veo la palabra acá y en su definición es la primera palabra. Y damos la vuelta en nuestro entendimiento. Pero hay una cosa más que me parecía muy interesante. Voy a leer nomás la definición al principio y en un rato vamos a examinarlo con más detalle. Y eso dice como de un sinónimo, okay, relacionado a la palabra aprestar. Y eso es desambiguación o desambiguar. El efecto o efectuar las operaciones necesarias para que una palabra, frase o texto pierden su ambigüedad. Por entonces, ¿qué es ambiguo, verdad? Ambiguo es dicho especialmente en lenguaje, que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo de dudar, incertidumbres o confusión. Ahora, guarda esas ideas en la mente y en un rato volveremos a ver estas cosas, pero quise presentar esas definiciones porque ayuda mucho en entender qué quiere decir Pablo aquí con esta frase. Entonces, vemos que la preparación en verdad es de suma importancia. Ahora, a ver cómo me va. En la Biblia nos gusta hablar de Timoteo. En Timoteo 4, versos 11 y 12, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero nos gusta la frase y agarramos esa frase y hasta me siento desafortunadamente que exageramos y lo usamos fuera del sentido del versículo. Pero decimos que Timoteo era un joven. Por lo tanto, tratamos de animar a los jóvenes a participar en las cosas en la iglesia. Y está bien. Está bien, aunque la verdad hay cierto entendimiento, o debe tener, porque el verso mismo 12 dice que es joven, que nadie tenga en poco su juventud, pero dice sino, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, ya eso habla de un joven, pero habla de madurez, ¿verdad? Porque esas cosas de ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, eso no es, desafortunadamente, no es lo clásico de un joven, ¿verdad? Los jóvenes hablan, pero a veces pues no hacen mucho caso a lo que dicen, y su conducta no
quién sabe de su conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Es como que casi esa lista de palabras no estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de alguien con madurez. Y Timoteo, aunque era joven, tenía esa madurez. Desafortunadamente no es idea sinónima necesariamente estas cosas y la juventud. Está diciendo Pablo en defensa de Timoteo que aunque sea joven es maduro. Y si ese tiene esas características, pues que no menosprecia al mensajero o Timoteo, porque es un joven. Porque anteriormente en el libro de Timoteo, en capítulo 3, verso 6, hablando del pastor o el obispo, y está escribiendo a Timoteo porque eso es lo que es, y dice que en verso 6, no un neófito no sea envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo. Ahora, neófito, así de esa palabra en el diccionario, viene de dos palabras, neo y feein, es algo griego, o que quiere decir nuevo y nacido, o persona recién convertido a una religión. Que ese es el contexto directo de esa palabra, y el uso normal es algo hasta religioso. Novato, y ahí está relacionado, obviamente, es nuevo o principiante en cualquier facultad o materia. Y ahora, entonces está diciendo a Timoteo que no sea novato, y hablando de un pastor, que no pone un novato de ser pastor, no pone un novato o un neófito o un principiante a cargo de alguna cosa. Entonces aquí tenemos dos cosas. Tenemos la juventud de Timoteo, pero a la vez que tenemos la juventud de Timoteo, vemos que tenía su preparación para la guerra. No es un novato, no es un principiante, es joven, de acuerdo. Pero ahora, no es que vamos a menospreciar la juventud, pero mira, joven, entonces prepárate, entra bien en el asunto, no te quedes ahí con mucho ánimo que el joven va a tener, va a querer saltar y brincar y moverse y vámonos. Y eso es lo bueno de un joven, tiene ese vida, tiene esa fuerza, el deseo de hacer. Pero dice, mira, hay cierta madurez, no quitando el ánimo de hacer algo, pero lo hace con tal madurez como exhorta a Timoteo y diciendo de su palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza en la vida. Entonces, ¿es bueno animar a los jóvenes? Claro que sí. Que puede estudiar toda la vida y todo lo que alcanza y todavía falta saber mucho más, pues claro que sí. Pasar la vida en el salón, en la escuela, no es el objeto. Es aprender y luego salir y usar lo que aprendiste. Entonces, hermanos, a veces entramos en argumentos en verdad ambiguos, argumentos necios. No, es que los jóvenes, o que no los jóvenes. Mira, ni que sí ni que no. Estudiar y estudiar de más, no, es que no. Hasta un hermano me dijo algo de que quejándose de tener una buena doctrina, de qué sirve si no anda en las cosas, en su vida, las cosas de Dios. Pues no tenemos que entrar en ese tipo de argumento. Ser joven es bueno, pero un joven puede tener cierta madurez aún en las cosas de Dios. Y ahora sí tenemos un soldado que sirve para mucho. Yo fui mecánico de aviones, todos saben eso. Estudié el curso de motores y turbinas y el cuerpo y del avión y sistemas y todo lo que tiene que. Hay muchas cosas. Tomé los exámenes al final de todo que da el gobierno y le da la licencia de ser mecánico de aviones. Pero cuando dan eso, dan una advertencia. Que no puedes trabajar en ningún tipo de avión que no has trabajado antes
bajo supervisión. Es que no quieren que un novato esté arreglando aviones. ¿Por qué? Porque el novato, el principiante, cree que sabe, y eso es lo que dice ahí, que envaneciéndose, ¿verdad? No, ya tengo mi licencia, quítate. Ya tengo mi licencia, yo puedo hacer eso y aquello y el otro. No. Así dijeron, esa licencia es la licencia de aprender. Porque tú haces la clase y todo aquello, pero no, la verdad es que no sabes, no has hecho nada. Y ese es el problema. El novato envaneciéndose, ya no oye, ya se mete en cosas donde no debe de meterse. Habla mucho el novato, no sabe. Y el que sabe no dice nada y lo hace. Entonces, no vamos a pelear uno con el otro, que sea joven y que se prepare, que sea viejo y sigue haciendo. Entonces, no tenemos que entrar en la polémica y decir, pues, que los viejos, que los jóvenes, que quién sabe qué. ¿Qué tal si vemos lo que debemos hacer? ¿No? ¿Qué tal si vemos como que se aplica a mí, que soy el viejo, o se aplica a los jóvenes porque son jóvenes? No importa. Tenemos cosas que hacer y tenemos cosas que aprender. Y tenemos que ser sensatos y prudentes en lo que hacemos. Porque tenemos que prepararnos, porque hay una batalla, hay una guerra. Porque no estamos hablando ni de aviones ni soldados romanos. Estamos hablando del cristiano en el mundo de hoy. Y tiene que poder luchar y luchar legítimamente y luchar para su Dios. Y Dios es el que le prepare. El problema, hermanos, y eso es a donde vamos, y eso es por lo que ya vimos, y por las definiciones que leí, vuelvo a leer, el Evangelio, hay mucho debate en cuanto al Evangelio. La palabra apresto tiene la idea de prevención, disposición, preparación, disponer lo necesario para algo, desambiguar. Ahora, acuérdense, ambiguo, pero eso es quitar lo ambiguo. ¿Okay? Ese es el apresto, es quitar lo ambiguo, que es dicho especialmente en lenguaje. Estamos hablando, presentando el Evangelio, es hablar con alguien. Entonces, se aplica directamente a lo que estamos haciendo, que puede entenderse de varios modos. Cuando es ambiguo, podemos decir el Evangelio. Pero, obviamente, si digo el Evangelio, ¿de qué se entiende del Evangelio? Buenas nuevas, dicen. Ok, entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Y ahí entra el debate. Y porque hay cosas ambiguas que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones. Yo me acuerdo, no sé si todavía es el modo en lugares o nomás me tocó de una época. Pero ahí estamos en un salón en la escuela dominical y ahí está el maestro y dice, pues ¿cómo interpretan ustedes eso? Y acaba de leer un pasaje en la Biblia. Y todos empiezan a opinar de diferentes cosas a su modo de ver. Ok. Pero la Biblia no se presta, no debe de entrar y tener esa interpretación tan ambigua de que cada uno puede decir, pues yo lo veo así, y el que sigue en la fila o en la mesa redonda empieza a decir, pues yo lo veo así, y cosas distintas y contrarias que a fin de cuentas nos quedamos rascando la cabeza diciendo, bueno, entonces se admite todo eso, ideas hasta contrarias.
motivo en verdad de duda, incertidumbre, confusión. ¿Quiere eso? No, el apresto del Evangelio es que presentamos, nos preparamos, estamos listos para hablar del Evangelio para que no haya eso, para que no malentiendan qué es el Evangelio. Y cuando hablamos, y hasta el Evangelio es buenas nuevas que vino y murió Cristo y resucitó. ¿Ok? Ahí en la 1 Corintios 15, los primeros versos. Y pone la definición muy brevemente. Vamos a Lucas y que presentan se presentan las buenas nuevas. Y da un mensaje. En pocas palabras, normalmente cuando hablamos del Evangelio, y estoy dando un margen que a lo mejor no debe de dar porque es muy ambiguo. Estamos hablando de la salvación del alma del hombre. Pero dice que debe de estar, dice en el texto, y calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que esta persona se dispuso, ¿verdad? Perdón. Todo lo necesario, ya escudriñó, no leyó nada más en esta hoja aquí en la Biblia. Hay muchas hojas. Estudió, comparó la Escritura con la Escritura y va entendiendo el mensaje que hay en la palabra de Dios. Se preparó, está prevenido, está pensando, pues mira, porque el compañero en el trabajo, mi cuñado, mi hermano, mi amigo, me preguntó de esto y dice, ¿será cierto que? Y luego a veces hacen una pregunta bien complicada. Hasta nuestros hijos, a veces creciendo, nos hacen preguntas que nos quedamos pensando y no tenemos la respuesta así. Pero la idea aquí es que estamos preparados, ya vimos todo y estoy tratando de quitar la duda, estoy tratando de quitar las incertidumbres, la confusión. Ese es el apresto del Evangelio, que nosotros estamos usando la palabra de Dios en buena manera, que también Pablo exhorta a Timoteo, que usa bien la palabra de Dios. No me voy contradiciendo, yo me contradigo, Dios no se contradice. Muchas veces a la gente les encanta decir, pues la Biblia tiene contradicciones. Lee bien la palabra, estudia la palabra. Dios no se contradice. Entonces tenemos que buscar a veces, tratar de entender la Biblia en la luz de la Biblia. No interpretar, lo he dicho muchas veces, pero no interpretar la Biblia por mi punto de vista de 2020. Ya llevamos medio año de lo feo. Ya están publicando la gente por ahí diciendo, pues me acuerdo de 2018, 2019 y 2021 y dice, ¿qué pasó con el 2020? No, ni hablas de 2020, ¿verdad? Y dice, pues ¿qué pasó? Pues el mundo se volteó. ¿Y qué? ¿Interpreto la Biblia? No, sí, claro, vivo en 2020, pero ¿qué hago? Veo la Biblia por lo que dice. Dios no cambia. El problema con el mundo hoy es que hay mucha confusión, hay muchas opiniones, hay muchas noticias que oímos que son contradictorias, muy ambigua todo. Entonces, ¿qué hago? El apresto del Evangelio habla de quitar todo eso, que el mensaje es claro, el mensaje es entendible. A veces la gente habla y pues hay las doctrinas y nomás digo doctrina y la gente se espanta. Doctrina es enseñanza bíblica. Normalmente se oye doctrina
Y por el uso del común de la palabra doctrina, vamos directamente a la idea religiosa. La Biblia, la iglesia, doctrina. Si hablamos de cualquier otra cosa, decimos, bueno, me enseñó, o la enseñanza era. No decimos la doctrina de la matemática es, no, decimos la enseñanza, principios en la matemática. Pero en la Biblia o en las cosas religiosas decimos la doctrina. Está bien. Está bien la aplicación, está bien. Pero no se espanta de eso, porque usted tiene que, y si hablamos de la soteriología o la doctrina de la salvación, y luego, y si agarra un libro de de doctrina o de teología sistemática y empieza a ver de la soteriología, luego dice, no entiendo nada, no. Mira, ya, ¿para qué hacemos difícil el asunto? Y a veces digo, de acuerdo. Pero a veces, porque soy muy flojo de cabeza, no trato de entender algo que la Biblia en verdad dice. Y eso es para prepararme. El novato tiene que ir a la escuela y no hacer nada, tiene que aprender. Soy pastor de la iglesia, pero tengo que seguir aprendiendo. Dios es infinito y merece el estudio de Él toda la vida. Yo soy finito, yo soy nada más esta cosita, Dios es infinito. Entonces, aprender de Dios no tiene fin. Y no es para desanimarle diciendo, pues no, ¿para qué? No hay fin de eso. Lo bueno es que no hay fin de eso. Tengo 64 años y todavía hay cosas para aprender. Hasta a veces lamento porque no los aprendí cuando tenía 25 años. Hasta ahora estoy aprendiendo, pero doy gracias a Dios y me anima a Dios aprendiendo algo hoy. Pero en estas cosas de la soteriología o la doctrina de la salvación. Y voy a leer una lista de palabras, frases. Bueno, casi son palabras nada más, pero puse aquí 14 cosas. Y muchas veces esa lista en general, en la mente de mucho cristiano, dicen que todo eso son sinónimos y están hablando de la misma cosa. Leo, la regeneración, la obra del Espíritu Santo, la fe, la gracia, el arrepentimiento, la justificación, el perdón, la reconciliación, la adopción, la conversión, la salvación, la obra de Cristo, la obra del Padre, la seguridad del creyente. Eso no son sinónimos, cada una de esas cosas es un tema en la soteriología. Y no quiero confundirle, no quiero hacer la vida suya difícil, pero yo creo si no tiene un concepto por lo menos de cada uno de esos, aunque sea una frase nada más, usted está haciendo la vida suya como cristiano difícil. Porque en su vida en la idea de Dios, lo que usted tiene es muy ambiguo. O hay mucho que pues Dios es así, pero puede ser así. ¿Qué me quiere decir? ¿Que Dios cambia? La Biblia me enseña que no, entonces si Dios no cambia, ¿qué es eso lo que me está diciendo? Dios es soberano, Dios sabe todo. Son doctrinas bíblicas. ¿Cómo que se aplica eso? Se aplica a todo lo que somos y lo que Dios es y en la relación que tenemos con Dios en cuanto a nuestra salvación y en presentar el Evangelio, que no lo complica, que empieza a decir a una persona que de la regeneración. Pero tiene que ser, porque tiene que nacer de nuevo. Juan 3, ¿no?
Cristo dijo eso a Nicodemo y le regañó diciendo, ¿cómo es que tú eres un doctor de la ley y no entiendes eso? La fe, la gracia, el arrepentimiento, la justificación, el perdón, la reconciliación, la adopción. Es convertido, es salvo. Mira, aprendo eso, me preparo, estoy previniendo, estoy viendo el mundo como es y tratando de prepararme para poder hablar con la gente. Y decimos gente perdida. Gente perdida que necesitan saber, andan perdidos. Hay que darles dónde caminar, hay que ser claro el camino porque andan perdidos. Nunca voy a terminar. El apresto del Evangelio es quitar la ambigüedad, quitar la confusión, quitar las muchas ideas que hay y concentra en una sola cosa y eso es Cristo. Pero avanzo para terminar, porque dice que es el Evangelio de paz. Tiene que tener, o que tenga parte en el Evangelio. Ayuda mucho para entrar en la batalla. Algunos quieren participar y sentirse bien porque participan en las obras religiosas y con esta participación esperan sentir paz. Pero es el Evangelio que trae la paz, no la participación en ministerios en la iglesia. Muchas veces es temporal la paz que tiene una persona, porque en su participación en cantar, hablar con alguien, hacer alguna obra religiosa, como sea, se sienten alguna paz, se sienten bien consigo mismo porque participé e hice alguna cosa, pero paz es pasajera. Lo que debe de dar la paz, y dice el Evangelio de la paz, es el Evangelio que da paz. He sido redimido, tengo paz para con Dios por medio de Cristo. Eso es lo que da paz. Como Cristo, no digo regañando, pero aquellos que mandó con el poder de hacer milagros y echar fuera demonios y vuelven a Cristo gozosos porque hasta los demonios tenían que obedecerles. Y Cristo dice, no se gozan en eso, se gozan en que tu nombre está escrito en el libro de vida en el cielo. Eso es lo que debe de dar gozo, porque como podemos ver en los evangelios, llegó el momento en que no pudieron echar fuera un demonio, ¿verdad? Y si el gozo es porque pudieron, ahora ¿qué pasa cuando no pueden? El gozo es que tu nombre está escrito en el libro de vida en el cielo. El gozo es que usted participó en el evangelio de la paz. Entre más que prepara, más paz tendrá. No por el estudio, no es que estudié mucho y por eso tengo mucha paz. No, es por lo que entendió del Evangelio. Entre más que estudiamos las Escrituras, vemos la grandeza del Evangelio y se afirma más y más nuestra salvación. El soldado que entra en el conflicto preparado para la batalla tiene mucha paz. Hay una guerra, pero es el Evangelio de la paz. Aquí hay, ¿verdad?, dos pensamientos. Pero es difícil que haya una guerra buena, ¿verdad? Un conflicto bueno. Pero aguanta mi ejemplo por un momentito. Si hay un país que ataca a otro país, había paz, pero este lado atacó a este lado.
Y ellos, sin querer, ahora en este lado, tienen que entrar en la batalla. Quieren la paz, pero ahora a fuerzas tienen que entrar en la guerra porque el otro llegó. Estos, quién sabe qué es el motivo de atacar. Andan mal, por decir así. Pero estos entraron en la defensa de su patria, de su pueblo. Están en la guerra. Pero ¿qué es lo que quieren? No quieren la guerra, quieren la paz. ¿Verdad? ¿Están participando? Claro que sí. ¿Tienen que? Porque ahí está el contrario. Y tienen que, y están en la guerra, ahí están luchando. ¿Pero qué quieren? La paz. El soldado que no tiene miedo o tiene paz, permíteme decirlo así, cuando entra en la batalla es un soldado muy centrado y que tiene mucho valor. Si ya participó de la paz que tiene por el Evangelio, es el soldado con más valor y confianza. En la Biblia tenemos varios ejemplos y con eso termino y trato de ser rápido. En Jueces capítulo 7, verso 3 habla de Gedeón y todo, y lleva a la gente y Dios dice, es mucha gente. Es Jueces 7, 3. Es mucha gente. Y la primera manera de que eliminó un montón de gente, dice en este verso, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galad. Y se fueron 20,000 o 22,000. Porque tenían miedo. Dice, mira, si tiene miedo, si la guerra le da miedo, no entra. No lo haga. En Deuteronomio capítulo 20, pues ya es antes, muchito pues, pero dice, instrucciones de Moisés al pueblo, Deuteronomio 20, verso 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y no puedo decir la palabra, y vaya y vuélvese a su casa? Ok, el que tiene miedo, vuélvese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Mire, yo no quiero que haya soldados que tienen miedo, pero el soldado preparado, el soldado prevenido, el soldado que pensó de la guerra, el soldado que preparó para eso, no creído, no es un novato, entiende lo que es la guerra, pero entra con esa confianza, entra con esa paz. El soldado de Cristo tiene que prepararse también. No, porque no sabe todo, siempre hay uno ahí, no falta que hablo con gente en la calle y oigo algo que no he oído, un argumento que anteriormente no oí, no falta. Pero es prepararme con el Evangelio, prepararme con la palabra de Dios, estar dispuesto para quitar la duda, quitar la confusión que hay y la razón que esa persona no viene a Cristo. Esa es la lucha que tenemos. Y el que tiene miedo, el que empieza por el miedo empieza a tartamudar y no puede dar una buena respuesta, genera más duda acá en esa persona que no tenía duda y ahora tiene más duda porque ahora pregunté a esa persona y no puede contestar. Entonces, si el que sabe no tiene la respuesta, ¿para qué? Pero eso es el apresto. La idea es que voy quitando la duda, la confusión, porque me preparé,
busque la manera. Cristiano, tenemos la palabra, le exhortamos, lee la palabra, medita en la palabra, estudia la palabra. Ve lo que hay, aprovecha de todo lo que tiene. Ahorita en la iglesia no hay nada, pero esperamos en el futuro que ahí está el instituto otra vez. ¿Por qué? Para preparar al soldado de Cristo para la obra que debe de hacer. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, lo que podemos ver aquí en la Biblia. Ayúdanos a entender, comprender la palabra tuya, para usarla bien, para quitar la duda que hay y mucha duda que el mundo tiene. Muchas ideas equivocadas de ti y de tu mensaje a nosotros. Bendice tu iglesia, los soldados tuyos. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.